Soy el profesor Ortega. Bienvenidos a La Voz del Animal. Suscríbete para entrar en la manada y dime ahora, ¿desde qué país y ciudad nos sigues? La expedición comienza. El instinto no miente. La voz del animal. El alabay no es un producto de la selección artificial moderna. Es un sistema de defensa biológico que ha permanecido inalterado por más de 5.000 años. Mientras que la mayoría de las razas de trabajo actuales han sido suavizadas para el entorno doméstico, este coloso de Asia Central conserva una genética diseñada exclusivamente para la guerra contra depredadores alfa. Hacemos una pausa necesaria en este expediente para analizar un comentario muy valioso de nuestra comunidad en el video anterior. Se plantea una duda legítima: si el instinto de un lobo salvaje, como el gigante de Mackenzie, no sería siempre superior a la fuerza de cualquier perro de guarda. Mi perspectiva técnica como el profesor Ortega es esta: el lobo es un maestro de la supervivencia y la agilidad, pero el alabay es una anomalía biológica. No lucha por instinto de caza, sino por un sentido de deber ancestral que anula su instinto de preservación. Mientras el lobo evita heridas que comprometan su vida, el alabay está programado para morir protegiendo su territorio. Es el choque entre la astucia salvaje y la voluntad inquebrantable de un guardián de hierro. Dicho esto, retomemos nuestro análisis. Volvamos a la acción para entender cómo este titán se comporta en el campo de batalla. No estamos aquí para hablar de mascotas. Estamos aquí para analizar una estructura ósea y muscular capaz de neutralizar a un lobo estepario en cuestión de segundos. Desde un punto de vista técnico, el alabay posee una independencia cognitiva que lo diferencia de cualquier otro perro de guarda. Él no espera instrucciones. Evalúa el peso, la intención y el riesgo de la amenaza de forma autónoma. Si el intruso cruza el perímetro, la respuesta no es un ladrido de advertencia, sino una intervención física directa. Su anatomia es una fortaleza: piel suelta de alta densidad para minimizar daños en órganos vitales y una mandíbula con una presión de cierre hidráulica que busca el bloqueo total. En este archivo vamos a diseccionar la biometría real de este gigante. Analizaremos por qué su masa inercial es superior a la agilidad de los depredadores más rápidos y qué sucede realmente cuando su instinto de protección entra en fase de combate. Pero antes de revelar los datos técnicos de este espécime, es fundamental que te unas a nuestra unidad de investigación. Suscríbete al canal y deja tu like para apoyar este análisis forense. Tu interacción ayuda a que nuestra red de inteligencia siga desclasificando los archivos más pesados del reino animal. El alabay es el guardián más rústico y letal de las estepas, y hoy vas a entender por qué su nombre genera respeto en las regiones más hostiles del planeta. El análisis comienza ahora. Para comprender al alabay, debemos analizar su aislamiento genético. A diferencia de las razas europeas, que pasaron por cuellos de botella selectivos para priorizar la estética, el pastor de Asia Central es un animal aborigen. Esto significa que su ADN ha sido esculpido por la presión ambiental extrema de las estepas y desiertos como el Karakum. No estamos ante un perro diseñado por el hombre, sino ante un superviviente que ha mantenido su morfología funcional intacta durante más de 5 milenios, enfrentando oscilaciones térmicas de hasta 80 grados entre el invierno y el verano. Desde una perspectiva de ingeniería ósea, el cráneo del alabay
es una anomalía de potencia. Su estructura es braquicefálica evolutiva, caracterizada por un arco cigomático extremadamente ancho y una cresta sagital pronunciada. Estos no son rasgos ornamentales. Son los puntos de anclaje para los músculos temporales y maseteros más potentes del mundo canino. Esta configuración permite una palanca mecánica superior, transformando la mandíbula en una prensa hidráulica capaz de ejercer una presión de mordida que, en ejemplares de trabajo, se estima por encima de los 500 psi de fuerza real y sostenida. Sin embargo, el dato técnico que suele ignorarse es su masa inercial y centro de gravedad. El alabái posee una densidad ósea superior, lo que le otorga un peso operativo que suele superar los 80 kilogramos. Su estructura escapular y pélvica está diseñada para el choque de masas. En un enfrentamiento, el alabái no salta, él embiste. Utiliza su peso para desestabilizar el centro de gravedad del oponente, logrando que depredadores más ágiles, como el lobo estepario, pierdan la verticalidad antes de que el primer contacto de mandíbula ocurra. La dermis del alabái es su segunda línea de defensa y un milagro de la evolución funcional. Posee una piel con un espesor colágeno significativamente mayor al de cualquier moloso moderno. Esta piel es flotante, lo que significa que no está adherida de forma rígida a la musculatura subyacente. En términos de combate forense, esto permite que el animal rote hasta 40 grados dentro de su propia piel. Si un atacante logra morder su cuello, el alabái puede girar y contraatacar sin que sus arterias carótidas o venas yugulares se vean comprometidas. Es, literalmente, un perro con armadura reactiva. Otro factor determinante es la economía de energía metabólica. El alabái ha evolucionado para conservar recursos. En estado de reposo, su ritmo cardíaco es sorprendentemente bajo, lo que lleva a muchos a confundir su calma con pereza. Sin embargo, su sistema nervioso es explosivo. La transición de un estado de vigilia pasiva a una respuesta de defensa de fase 4 ocurre en milisegundos. Esta eficiencia metabólica es lo que le permite sobrevivir con raciones mínimas de comida mientras patrulla perímetros de decenas de kilómetros diarios bajo el sol del desierto. Si analizamos su temperamento desde la psicología animal comparada, encontramos la independencia cognitiva. El alabái posee un lóbulo frontal desarrollado para la toma de decisiones autónoma. A diferencia del pastor alemán, que busca la validación del guía, el alabái procesa la amenaza por sí mismo. Si determina que un intruso es un riesgo real, no espera una orden para neutralizarlo. Esta es la razón por la que las tribus nómadas confiaban ciegamente en ellos. El perro no era un esclavo, era un socio estratégico con capacidad de juicio. La selección natural también refinó sus extremidades. El alabái posee patas de gato, con almohadillas extremadamente gruesas y dedos compactos. Esta morfología no solo le permite desplazarse con sigilo, a pesar de su enorme peso, sino que actúa como un sistema de amortiguación natural para proteger sus articulaciones del impacto constante en terrenos rocosos y áridos. Sus articulaciones son menos propensas a la displasia en condiciones naturales, comparadas con las razas sobredimensionadas, creadas en laboratorios de crianza modernos. Finalmente, debemos entender que el alabái es el guardián de la línea roja. Históricamente, este perro define un territorio sagrado. Una vez que algo o alguien cruza ese límite invisible, la diplomacia termina. No hay ladridos de advertencia repetitivos.
porque en la estepa el ruido atrae problemas innecesarios. El alabái es el maestro del silencio táctico. Este capítulo es solo la base biomecánica. Lo que sucede cuando este sistema de defensa entra en fricción con el mundo real es lo que analizaremos en el siguiente archivo técnico. Entendido? O professor Ortega vai dar uma aula completa de física e biomecânica agora. Vamos expandir o capítulo 2 para 8 parágrafos, mantendo o rigor técnico e a densidade que o seu canal exige. Aqui está o roteiro técnico expandido. Capítulo 2. La física del enfrentamiento y el choque de masas. Cuando analizamos el enfrentamiento entre un alabái y un lobo de las estepas, debemos abandonar la narrativa cinematográfica y observar las leyes de la física aplicada. El lobo es un depredador de resistencia, diseñado para agotar a su presa en persecuciones kilométricas y ataques de flanqueo. El alabái, por el contrario, es una unidad de contención estática. Su estrategia no es la persecución, sino la interceptación masiva. En la estepa, el alabái aplica lo que los expertos llaman economía de silencio. No gasta oxígeno en ruidos territoriales. Reserva cada julio de energía para un impacto inicial devastador. La ventaja crítica do alabái radica en su masa inercial. En un choque frontal, un ejemplar de 80 kilos genera una fuerza de impacto que puede desequilibrar instantáneamente a un lobo de 45 kilos, cuya estructura está optimizada para la velocidad, no para la colisión. No es una pelea de mordidas rápidas, es una lucha de lucha libre biográfica. El alabái utiliza su pecho y sus hombros para derribar al depredador, aprovechando su bajo centro de gravedad. Una vez que el lobo pierde la verticalidad, el alabái utiliza su peso para inmovilizar la caja torácica del oponente, dificultando su respiración mecánica antes de buscar un agarre definitivo. Fisiológicamente, el alabái cuenta con una ventaja injusta: su umbral de dolor y la densidad de su tejido conectivo. Mientras que otras razas pueden entrar en estado de shock tras una herida profunda, el sistema nervioso del pastor de Asia Central está programado para ignorar el trauma periférico mientras la amenaza siga activa. Sus tendones y ligamentos tienen una sección transversal más gruesa, lo que evita desgarros ante las torsiones violentas de un combate real. Esta resiliencia, sumada a su mordida de presión constante, lo convierte en el único perro capaz de patrullar en solitario donde las manadas de lobos son la ley. Desde el punto de vista de la táctica defensiva, el alabái utiliza lo que llamamos defensa en espejo. Él no busca el cuello de forma desesperada. Él espera el error del atacante. Su cráneo masivo actúa como un escudo óseo, protegiendo sus propios puntos vitales mientras utiliza su hocico romo para golpear y aturdir. Esta capacidad de absorber castigo mientras se mantiene la posición es lo que define la victoria en la estepa. El alabái no pelea para cazar, pelea para eliminar la posibilidad de que el enemigo vuelva a levantarse. Es una superioridad mecánica y psicológica absoluta. La estructura articular de este coloso es otro factor determinante en el combate prolongado. Sus extremidades posteriores poseen una angulación moderada, lo que le permite una estabilidad superior durante la lucha en el suelo, mientras que los cánidos más ligeros dependen de la agilidad para escapar. El alabái utiliza su estructura ósea para anclar su posición. Esta estabilidad de base le permite resistir intentos de derribo, convirtiéndolo en un obstáculo casi inamovible para cualquier depredador que intente utilizar la fuerza bruta. En cuanto a su capacidad de mordida, el alabái
no solo posee fuerza, sino una técnica de bloqueo mecánico. Una vez que sus caninos masivos penetran el tejido, el perro utiliza los músculos de su cuello para sacudir y desestabilizar la estructura ósea del oponente. No es una mordida de cortar y soltar característica de los perros de caza. Es una mordida de retención total. Esta técnica está diseñada para anular la movilidad del lobo, permitiendo que el peso del alabay haga el resto del trabajo por asfixia o trauma por compresión. El pelaje y la grasa subcutánea también juegan un papel táctico en la física del choque. El alabay posee una capa de lana densa que actúa como una amortiguación natural contra los impactos y las mordidas superficiales. En temperaturas extremas, esta capa mantiene la temperatura muscular constante, evitando que el perro sufra calambres o pérdida de rendimiento durante un esfuerzo explosivo. Es un sistema de gestión térmica que garantiza que el 100% de la capacidad muscular esté disponible en el momento exacto del contacto. Finalmente, el alabay demuestra una inteligencia de combate que optimiza su físico. Él sabe cuándo utilizar su mandíbula y cuándo utilizar su masa corporal para empujar. Esta alternancia de fuerzas confunde al depredador, que no está acostumbrado a un oponente que pelea como un luchador de peso pesado. Al cerrar este análisis técnico del conflicto, queda claro que el alabay no vence por suerte, sino por una combinación matemática de peso, estructura ósea y una herencia de combate que no admite errores. Más allá de la fuerza bruta, el éxito del alabay radica en su arquitectura neurológica. A diferencia de las razas de guarda modernas que reaccionan por impulsividad, el pastor de Asia Central posee un sistema de evaluación de amenazas de 3 etapas. Este perro no gasta energía innecesaria. Procesa la distancia, la velocidad y la intención del intruso mientras mantiene un estado de vigilancia de bajo consumo. Esta eficiencia psicológica es lo que le permite patrullar durante días sin sufrir el agotamiento mental que afecta a otros molosos. El concepto técnico clave aquí es la independencia cognitiva. En las estepas, el alabay a menudo trabaja a kilómetros de distancia de su pastor, lo que ha forzado una evolución donde el perro debe ser su propio comandante. No busca la aprobación visual del humano para actuar. Él es el juez y ejecutor del territorio. Desde un punto de vista forense conductual, esto significa que el alabay no juega a morder. Cuando decide intervenir, lo hace con una resolución absoluta para neutralizar la amenaza rápidamente. Otro factor determinante es su resiliencia nociceptiva o umbral de dolor. Los registros de combate muestran que el alabay posee un sistema nervioso periférico con una tolerancia al trauma extremadamente alta. Esto no es valentía, es fisiología de supervivencia. Su cuerpo está programado para ignorar lesiones superficiales mientras la amenaza siga activa, evitando el estado de shock. Esta característica es vital cuando se enfrenta a grandes depredadores, donde un segundo de duda puede significar una derrota fatal. La estrategia de silencio táctico es su firma genética. Mientras que otras razas usan el ladrido como advertencia acústica, el alabay opta por el sigilo. Un alabay que guarda un perímetro es casi invisible hasta que es demasiado tarde para el intruso. Este silencio no es falta de agresividad, es optimización táctica. Al no revelar su posición exacta, permite que su masa inercial sea el primer mensaje que el enemigo recibe. Es una emboscada biológica perfectamente ejecutada por siglos de evolución. En términos de etología comparada,
El alabay muestra una jerarquía horizontal con su dueño. No se ve a sí mismo como un subordinado, sino como un socio estratégico. Esta distinción técnica es fundamental para entender por qué los métodos de adiestramiento tradicionales suelen fallar. El alabay respeta la autoridad basada en la coherencia y el liderazgo natural, no en la repetición mecánica de comandos. Es una mente antigua que requiere gestión de liderazgo, no una obediencia de exhibición. La gestión de la línea roja es el parámetro que define su agresividad. Para un alabay, el territorio se divide en zonas concéntricas de riesgo. Él puede permitir que un extraño camine a cierta distancia de su rebaño sin mostrar agitación aparente. Sin embargo, el cruce de la línea roja, el espacio vital sagrado, activa una respuesta de fase 4 instantánea. Esta transición de la calma absoluta a la violencia defensiva es lo que lo convierte en el guardián más impredecible para quienes no entienden su lenguaje corporal. Si analizamos su adaptación metabólica, el alabay es un maestro del ahorro operativo. Su sistema digestivo extrae el máximo de nutrientes de raciones mínimas de proteína, manteniendo su masa muscular incluso en periodos de escasez. Es un motor de alto rendimiento diseñado para funcionar con poco combustible en los climas más hostiles del planeta. En estado de reposo, su ritmo cardíaco es sorprendentemente bajo, reservando cada latido para el momento de la explosión defensiva. Finalmente, el alabay representa el legado de la selección aborigen frente a la crianza moderna. Cada rasgo, desde su mirada imperturbable hasta la dureza de sus almohadillas, tiene una función de supervivencia real. Al cerrar este análisis, queda claro que no estamos ante un perro doméstico común, sino ante una reliquia biológica que desafía la domesticación superficial. El alabay es el guardián de las estepas, un animal que no pertenece al mundo del hombre, sino que acepta protegerlo. Tras analizar cada fibra muscular, cada milenio de selección natural y la psicología inquebrantable del alabay, la conclusión de nuestra unidad de investigación es definitiva. No estamos ante una mascota, sino ante un monumento biomecánico. El pastor de Asia Central es el resultado de una ingeniería climática y depredadora que la modernidad difícilmente podrá replicar. Su poder no reside en la agresión gratuita, sino en la eficiencia absoluta de su defensa. El archivo del alabay queda oficialmente clasificado en nuestra base de datos, pero la conversación técnica apenas comienza. ¿Mantienes tu postura inicial o este análisis ha cambiado tu percepción sobre el guardián de las estepas? Tu opinión, especialmente si viene de la experiencia de campo, es el motor que alimenta esta red de inteligencia. Soy el profesor Ortega. Gracias por acompañarnos en esta expedición al corazón de la funcionalidad animal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. El próximo expediente ya está siendo procesado y te aseguro que desafiará todo lo que crees saber sobre el poder de la naturaleza. Hasta la próxima entrega de La Voz del Animal.